verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Pues estamos de nuevo de vuelta con vosotros para comenzar este tiempo de repaso de la lección de esta semana, lección 7. Ya sabéis su título, Fundamentos de la Profecía. Fundamentos, cimientos, algo que es muy importante para la construcción de lo que es una vida espiritual con un fundamento que se dice, ¿no? Y dice la lección en su versículo de memoria que ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Pues vamos a ver qué respondió Isaías a lo largo del estudio. Primero vamos a nuestra escuela sabática Light, que nos va a introducir en el tema, y después abordaremos ese repaso. Adelante. Fabián era un niño que soñaba con una sola cosa: tomarse una foto en el trono del rey. Una selfie real. Un sueño interesante pero difícil. Exacto. Cuando llegó al palacio, lo que encontró fueron murallas altísimas, grandes puertas de hierro, guardias que le impedían el paso y un sistema de seguridad que parecía decir: aquí no entra cualquiera. El niño no entendía qué tan peligroso podía ser él. Solo quería acercarse, ver el trono y sonreír con su rey. Pero lo que parecía imposible se volvió inolvidable. Cuando el rey se enteró, no solo permitió que el niño entrara, sino que salió a recibirlo. Lo abrazó, lo llevó hasta el trono, se tomaron la selfie más épica del reino y hasta comieron juntos. Ese sí que es un rey. Bueno, aunque esta historia es imaginaria, refleja un deseo muy real. Desde el principio, el ser humano ha querido acercarse al trono de Dios, y las visiones proféticas de la Biblia son la prueba de que ese acceso no solo es posible, es el plan de Dios para nosotros. Lección 7. Fundamentos de la profecía. Oigan bien. A lo largo de la Biblia, varios profetas tuvieron visiones impactantes del trono de Dios. Isaías lo vio, Ezequiel lo vio, Juan lo vio. ¿Por qué? ¿Solo para asombrarse? No, Dios les mostró su trono para enviar un mensaje claro. Aunque el pecado nos separó, su mayor deseo es que volvamos a Él. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia acerca de las visiones proféticas relacionadas con el trono de Dios? En primer lugar, Dios quiere acercarnos al trono. ¿Han notado cómo se organiza una familia alrededor de la mesa para cenar? Sí, me gusta sentarme entre papá y mamá. Comemos y hablamos de todo. Exacto. En muchas familias, la mesa no es solo un lugar para comer, es un lugar para conversar, reír y compartir. Es el corazón del hogar. Bueno, algo parecido hacía Dios con su pueblo. Cuando los sacó de Egipto, les pidió construir un santuario y organizó las 12 tribus acampando alrededor. En el centro estaba el santuario y dentro del santuario el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Correcto, símbolo del trono de Dios. Y sobre el arca, 2 querubines extendiendo sus alas y en medio de ellos una luz gloriosa, la Shekinah, símbolo visible de la presencia de Dios. Pero esta idea ya venía de antes. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios colocó querubines en la entrada del Edén. Pero esos querubines no estaban impidiendo el camino hacia Dios, sino al árbol de la vida. De hecho, ellos iban a adorar a Dios en la puerta del paraíso, y Dios se manifestaba en medio de los querubines. ¿Les suena? Es la misma imagen del arca. Por cierto, ¿saben qué término usa la Biblia cuando dice que Dios puso querubines a la entrada del Edén? El término Wachasken, un término que se deriva de la raíz hebrea shakan, que significa habitar o morar, la misma raíz de donde viene la palabra Shekinah. ¿Lo notan? Dios no se alejó, al contrario, estableció una especie de santuario en el exilio. Allí, entre los querubines, su presencia seguía brillando. Era como si dijera: ya no pueden entrar al jardín, pero yo salgo a buscarlos.
Esa misma raíz, Shakán, aparece luego en textos como Éxodo 25 y Números 3 para hablar del tabernáculo, el lugar donde Dios habita con su pueblo. ¡Qué amor! Aunque el pecado nos sacó del jardín, Dios nunca nos sacó de su corazón. Oigan bien, desde el principio hasta el fin, la intención de Dios no ha sido alejarnos de su trono, sino acercarnos. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 aprendemos que cada visión profética del trono no es para asustarnos, es para acercarnos, porque Dios quiere volver a ser el centro de nuestra vida, como lo fue en el Edén y como lo será por los siglos de la eternidad. En segundo lugar, el problema de estar cerca al trono. Imaginen que reciben una invitación a un gran evento con etiqueta rigurosa, trajes de gala, zapatos relucientes, pero ustedes, por no tener nada limpio, llegan en pijama. ¡Qué vergüenza! Yo me devuelvo a la casa. Exacto, así, pero muchísimo más intenso, se sintió el profeta Isaías cuando tuvo una visión del trono de Dios. En Isaías 6 dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el templo se llenó de su gloria. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y gritaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? No fue decir «qué lindo» o «qué emocionante», fue exclamar: «¡Ay de mí, que estoy perdido!». ¿Por qué? Porque estar en la presencia del Santo, cuando uno es pecador, no es una experiencia cómoda, es abrumadora, mucho peor que presentarse en pijama a un evento de etiqueta. ¿Lo notan? Dios quiere que nos acerquemos al trono, pero hay un problema con estar cerca al trono, y el problema no es el trono. El problema somos nosotros. La santidad de Dios es tan pura, tan perfecta, que revela nuestras manchas más ocultas. Y eso fue lo que le pasó también al profeta Ezequiel. En el capítulo 1, él ve una visión impresionante del trono de Dios. Hay ruedas dentro de ruedas, relámpagos, fuego, criaturas vivientes con múltiples rostros. Es todo un espectáculo. Pero el centro de la visión es claro. Dios está sobre todo y su trono se mueve, lo ve todo y está lleno de gloria. ¿Y qué hace Ezequiel? Se cae rostro en tierra. Exacto. Se sintió tan perdido como Isaías, porque cuando uno se enfrenta al Dios Santo, no puede fingir. Su gloria expone nuestra vergüenza. Pero ¿saben? Ni Isaías ni Ezequiel murieron. En el caso de Isaías, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar, tocó sus labios y le dijo: «Es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Y en el caso de Ezequiel, Dios mismo lo pone en pie y habla con él. ¿Lo notan? Estar ante el trono de Dios es un problema para nosotros, pero si Dios nos invita a acercarnos es porque quiere mostrarnos cuán necesitados estamos de purificación. ¿Para avergonzarnos? No, para purificarnos como a Isaías, para levantarnos como a Ezequiel y para enviarnos como hizo con ambos. ¿Enviarnos a dónde? A decirle al mundo que hay un Dios en el trono del universo que espera por ti y por mí. Y en tercer lugar, el problema será resuelto por la eternidad. ¿Notaron que en casi todas las visiones o alusiones al trono siempre hay querubines o serafines? Sí, en las visiones de Isaías y Ezequiel. Y en las alusiones al trono, en el Edén y el santuario. Correcto. Los querubines son ángeles que al parecer siempre están en la presencia de Dios. Por ende, siempre están cerca del trono. ¿Saben qué es lo curioso? Que Lucifer era un querubín. Debía reflejar la gloria de Dios, pero en vez de eso, codició la gloria de Dios. Pecó y fue expulsado del Monte Santo. Pero en el Apocalipsis vemos a los redimidos en el Monte Sión con el Cordero de Dios. ¿Lo notan?
el vacío que dejaron los ángeles rebeldes en el cielo será ocupado por los redimidos. Por eso en la visión del Apocalipsis, el apóstol Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y cuando uno de los ancianos le preguntó: ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido?, Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Lo notan? La sangre del Cordero soluciona el problema y podremos acercarnos confiadamente al trono por la eternidad. Fabián nunca olvidó el día que entró al palacio, se tomó una selfie con el rey y entendió que ese trono no era un lugar inalcanzable. Algo así quiere Dios contigo. Hoy aprendimos que Él quiere acercarnos a su trono como en el Edén o en el santuario, que estar cerca del trono es un problema si no somos purificados como Isaías o Ezequiel, pero que gracias a Jesús, el Cordero, ese problema será resuelto por la eternidad. ¿Lo notan? El trono que parecía tan lejano es también tu destino. Solo tienes que aceptarlo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué esperas para acercarte? El Rey te está esperando. ¿Qué esperas para acercarte? También me gustó cómo Esther comenzaba hoy su presentación con preguntas. Debiéramos de hacernos preguntas porque en las respuestas puede que eso haga que nuestro curso de acción mejore, ¿no? Por decirlo así, si tenemos la percepción de que hay algo que no va bien, ¿no? Bueno, pues abordamos esta lección de los fundamentos de la profecía. Nos decía la lección del sábado que el derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas, ¿no? Y esta semana, como bien repasaba la Escuela Sabática Live, nos adentraremos en la visión de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y acerca al trono. Yo no sé qué pasaría si nosotros tuviésemos esa visión impactante que tuvo el profeta Isaías o que tuvo el mismo Ezequiel, ¿no? Además que todo esto es adentrarnos en cómo describe el propio Isaías o el propio Ezequiel. Si fuéramos nosotros, tal vez nosotros lo describiríamos de otra manera. Es el impacto que les causa a cada uno en especial, ¿no? Pero la reacción fue tremenda del pobre Isaías. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios, ¿no? He visto al Rey, ¿no? Es importante esta posición de humildad para reconocer lo que es nuestra condición delante del trono de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Por dónde empezamos, Esther? Pues es una muy buena pregunta para empezar, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que menos mal, sí. Pero dentro de esa confianza se incluye también la adoración y se incluye la reverencia, ¿no? Y hay que prestar atención a algo, también lo recordaba la Escuela Sabática Like, y es que hubo quienes estaban frente al trono de Dios y no tenían una actitud de humildad, y no tenían una actitud de reconocimiento de quién era Dios. Y parte del problema de la caída pues tiene que ver precisamente con eso, con no darte cuenta de dónde estás, con no ser consciente de dónde estás, o ser consciente de ello y sin embargo querer que las cosas sean de forma diferente a como son. Entonces, claro, si yo parto de un acercamiento que reconoce
al Dios de la creación, si reconozco su verdadero lugar, si reconozco quién es y quién soy en relación a Él, entonces es cuando yo empiezo efectivamente a entender lo que está ocurriendo. Y me temo que evidentemente la única pues salida o la única manera de acercarse es precisamente con humildad, con reconocimiento, con adoración y con reverencia. Si yo voy por encima y mirando, ¿sabes?, por encima de los demás. Con también, soberbia, sí. Efectivamente, entonces sí que me estoy acercando, no confiadamente, pero sí desgraciadamente, al trono de la gracia. Es que, ¿qué pasa si no tenemos una percepción correcta de nosotros mismos? Caemos en el engaño propio. Y ya sabemos que una de las peores cosas es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces deberíamos de ser conscientes de que esa percepción, ¿no? Hay personas que se creen más, que se creen superiores, y hay otras que tienen una autoestima deshecha por el trato que han recibido desde niños y que se creen inferiores, etcétera, y que necesitan una ayuda psicológica para salir adelante. Por lo tanto, deberíamos de tener una percepción correcta de nosotros mismos para no caer en el engaño, sobre todo ante un Dios que solo quiere rescatarnos, regenerarnos, levantarnos, edificarnos, ¿verdad? Entonces, la idea siempre de un Dios ante el que hay que tener miedo, a que hay que agradarle ofreciéndole cosas, eso debe desterrarse de nuestra mente. Y lo diremos 1.000.000 de veces, y 1.000.000 de veces más nos hará falta recordarlo, porque tenemos esa tendencia a protegernos los unos de los otros, enseguida ponemos nuestras corazas, nuestras defensas, y ante Dios también. Porque no podemos obviar la historia de cada uno, de lo que nos han enseñado, de dónde venimos y a veces a qué Dios nos han presentado. Es muy importante esto que estamos hablando, porque antes de llegar a qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para nosotros, ese plan de rescate que tú dices, lo primero, lo indispensable es presentarnos delante de Él con qué actitud. Y Dios, buscando yo esto que me parece relevante, ¿sabéis cuántas veces aparece en la Biblia el no tengan miedo? Es que no se me va a olvidar y no se os va a olvidar a vosotros, porque en la Biblia aparece recogido 365 veces. Entonces, por eso, como es fácil de recordar, uno por cada día, el empeño de Dios cada vez que se aparece. No temas. No temas. O sea, antes, mira, vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cualquier tema que te preocupe. No tengas miedo. O sea, lo primero es que Dios nos quita, tranquilo, estás delante de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo me voy a relacionar contigo? Eso viene después. Pero lo primero, quítate la coraza. Delante de Dios, quítate, no hace falta tener, como muchas veces se ha presentado, a ese Dios distante, o ese Dios que está esperando el fallo, o ese Dios que quiere tirarte de las orejas para llamarte la atención, porque es que no llega, Juanfra, es que estoy aquí, no, tienes mucho que aprender. Pues antes de eso, qué obsesión por parte del cielo por el no tengan miedo, no temáis, no temas, tantas veces, ¿no? Lo hace Dios con Abraham cuando se presenta ya en Génesis, lo hacen los ángeles constantemente, ¿recordáis? Cuando se presenta a María, el arcángel le dice, no tengas miedo. Lo primero, a diferentes profetas. Sí, una y otra vez esa idea es... Incluso a Juan, al final, ¿no? Pues dice, soy muerto, ¿no? Quiere decir, está constantemente repartido, es lo primero que hacen, cuando se le presentan la anunciación a los pastores en el campo, y los ángeles cuando ven aquello, en vez de, para no salir corriendo, no temáis que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Sí. Entonces me parece muy importante que se nos quede medianamente claro esto. Y entonces a partir de aquí construyamos el discurso, construyamos el relato, porque tenemos un Dios que lo que quiere es nos mira a la cara. Mira la cara directamente, ¿no? Y qué bueno que empiece con Isaías, ¿no? Porque Isaías... esa visión del trono, las faldas, la gloria, claro. Los serafines que estaban por ahí, y él lo dice... ve con majestad. Pues dice, madre mía. Claro, con esa humildad que tiene el profeta delante de Dios, dice, pues yo no puedo estar aquí en la presencia de Dios, soy muerto. Y porque siendo hombre inmundo de labios, que habita en medio del pueblo que tiene labios inmundos, a que nosotros vemos lo que hace nuestro mundo, hay que ver de lo que somos capaces de hacer, hasta dónde llega el nivel de maldad, qué manera de infligirnos daño de manera constante, un sufrimiento atroz que podíamos evitarnos. Sin embargo, el ser humano está ahí, dale que te pego, pues dice, ¿qué hago yo ahora aquí delante? Pero, ¿qué sucede?
¿Qué sucede en ese instante que él reconoce esa indignidad? Dios, que siempre toma la iniciativa, manda a uno de sus querubines, toma del altar un carbón, que era donde se ofrecían las oraciones, la mediación. Estaba allí el altar del incienso, delante de aquella cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, donde el humo subía y se colaba, ¿no?, como algo también simbólico. Entonces, comprende la grandeza de Dios y entonces se pone en disposición de servir. Porque Dios le cuenta su problema. ¿A quién iré? Claro. ¿A quién enviará por nosotros? Y entonces, una vez que es purificado, una vez que es perdonado, mira que esto te ha quitado la culpa. Es que necesitamos a veces nosotros oír eso. Mira que es perdonado tu pecado y quitada tu culpa. ¿Qué pensáis? Claro, ocurre una cosa, claro, habría a lo mejor que preguntarse qué tipo de mensajero eres, ¿no? O qué tipo de mensaje quieres dar. Claro, el mensajero que trae un mensaje de parte de alguien es diferente al mensajero que trae un mensaje propio, ¿no? Nosotros llevamos un mensaje de parte de alguien y es él el que efectivamente primero elabora el mensaje, decide qué mensaje es y luego efectivamente te dice, oye, ¿quieres ser mi mensajero? Bueno, pues voy a hacer lo posible para que lo seas si tú deseas serlo. Una vez más, tiene que ver con la actitud y con dónde me posiciono yo. ¿Quién digo yo que es el autor del mensaje? ¿Soy yo misma? ¿O traigo un mensaje de parte de alguien? ¿Mensaje traigo que anunciar que aún ángeles querrían dar? Dice el himno. Lo hemos cantado muchas veces. Y es verdad, sabemos que hay momentos de la historia en los que los ángeles quisieron hacer cosas y no. Son los seres humanos los que están comisionados para dar este mensaje. Pero claro, tengo que reconocer primero quién es el mensajero y luego ponerme en disposición. Y solamente con un alma limpia y con un alma humilde puedo convertirme en una mensajera del verdadero mensajero. De lo contrario, no puede ser así. Sería un mensaje sucio o sería un mensaje impuro de alguna manera. No sería un mensaje correcto porque no lo estoy dando con la intención correcta. Entonces me parece una idea muy bonita lo de purificar la boca de Isaías. Es una imagen muy gráfica, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje vas a dar? Primero necesitamos hacer, ¿verdad?, limpieza de ese área. Tenemos que santificarla y a partir de ahí el mensaje va a venir de mi parte y va a ser un mensaje purificador. Es tan importante esto que estás comentando, Esther. Bueno, antes que nada, como nos están... Para que veáis que estamos en directo, y en el chat de YouTube nos están mandando mensajes muy bonitos. Por cierto, hay que daros las gracias a todos vosotros que estáis al otro lado, porque esto estamos llamados a un encuentro, pero sobre todo estamos llamados a encontrarnos entre todos, a encontrarnos a Dios. El primero que nos ha encontrado nosotros, que no se nos suba a la cabeza que Dios es el primero que ha bajado a nuestro terreno. Bueno, le mando un saludo a los últimos mensajeros del chat, como son Irma, Antonia y Luis, que nos dan las gracias y bueno, y algunos han madrugado para estar entre nosotros. Bueno, esto que tú dices, Esther, sí, me choca, no sé si a lo mejor tiene mucho que ver, pero la actitud que tú comentas, pobre de mí, estoy perdido delante de Dios. Y enseguida nos queremos ir al envíame a mí, ¿no? Y venga, hay que hacer cosas. Pero a veces nos quedamos bloqueados en el pobre de mí. Y estamos toda la vida, o buena parte de nuestra vida, en qué pobre soy, pobre mío, qué pecador, no merezco, vamos, lo que tendría que hacer Dios es desecharme. Y somos nuestros peores jueces, cada uno de nosotros. Uh-huh. Lo que hace Dios con esto, o lo que quiero decir es que lo que enseguida acude al rescate de Isaías, Dios, a través de un ángel, y le perdona los pecados. Es que no le deja que se regodee en su lamento al profeta. Dios tiene una premura, por perdonarnos, por sacarnos de nuestro barro, de nuestra... Es verdad, si somos rebeldes, si nos hemos hecho mal, si estamos rotos en nuestras vidas, si nuestras vidas así en general, el que más o el que menos son un desastre. Pero Dios está deseando sacarnos de ahí. Que esto aquí en esta vida es imposible, pues sí que lo es, quiero decir, no va a ser nunca esa salida completa porque falta el desenlace final y falta estar en su presencia y falta reconstruir todo esto, que no depende de nosotros, afortunadamente. Pero ahora, mirándonos cada uno de nosotros, el profeta enseguida sale y se siente perdonado. Lo digo porque muchas veces queremos, si no tenemos esa capacidad de sentirnos perdonados, de acoger el perdón de Dios, el envíame a mí,
el levantar la mano y decir, yo, el primero, quiero ser tu colaborador, quiero ser tu mensajero, me pongo al frente de lo que sea en mi iglesia, en mi labor, o lo que sea, se va a quedar a medio camino. Ya. Se va a quedar a medio camino porque Dios nos quiere que demos ese paso, pero restaurado. Es decir, estás conmigo, siéntete perdonado, acógeme a mí, levántate, se acabó ya de estar mirando al pasado, se acabó de estar recordándote en la culpa, en aquellos que te hicieron hace 20 años, que cada día te levantas y lo recuerdas, Sí. aquel daño, que es muy difícil, claro que es muy difícil. ¿Sabes qué ocurre? Que a veces, como en todo, no estamos solos en esto. Es decir, tenemos a alguien que es el enemigo de las almas, ¿no? Que está incidiendo muchas veces en esto también. ¿A qué eres pecador? ¿Sabías que los pecadores, bla, bla, bla? Hay un montón de mensajes que a veces sin querer probablemente nos estamos repitiendo, o quizás incluso nos atrevemos a decirle a otras personas que no tienen nada que ver con esta idea que parte del trono de Dios, ¿no? Y es verdad que tenemos ahí a un engañador diciéndonos esto: no eres digno, no eres digno. El mensaje dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, pero Satanás dice, no eres digno, eres pecador, estás sucio, y Dios no te ama tanto como para perdonarte y para restituirte. Claro, ¿a quién creeremos? ¿Eh? ¿Y qué mensaje vamos a seguir transmitiendo? Fíjate, Esther, que vamos a hablar luego al final de la oración de Lucifer, que estaba en el mismo, al lado del trono de Dios, ¿no? Era un querubín de los que estaban ahí, protector, cubridor, como queramos decirlo, ¿no? En el caso de, que tú lo has citado antes, de María, ¿no? Que tiene la revelación del ángel con esa misión que le va a encomendar Dios a María. Luego, Elizabeth dice de ella, bienaventurada la que creyó. Porque después de toda esa información que le da el ángel, le dice, pues he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella puede haber dicho otra cosa. Y en el caso de Isaías sucede algo parecido. Le dice el querubín que le toca con el carbón, lo purifica, le dice, mira que esto es quitado tu pecado y ha sido purificado. Isaías lo cree. Y entonces Dios dice, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Porque está ante una visión de la preocupación de Dios por alcanzar a esta humanidad que está caída. Y dice, pues heme aquí, envíame a mí. Eso es tremendo. Esa respuesta deberíamos de hacernos nosotros esa pregunta, estar ante esa visión del trono de Dios y a ver qué responderíamos nosotros. Que Isaías parece ser que tampoco es un angelito. No, claro. Pues el ángel le dice, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. El descanso que debe haber sentido, pues muchos de nosotros seguramente hubiéramos dicho, espera, Ángel, espera, Angelito, ¿cómo que me has quitado No, mira, aquella fue tremenda, aquella culpa que yo hice, no, esto no se puede quitar, ¿no? Empezaremos a discutir con Dios. Isaías creyó. Isaías justamente esa es la cree, dice, lo que tú digas, pero me lo creo. Por cierto, su libro es precioso. Sí. El libro de Isaías, el profeta, es precioso. Y entonces cuando Dios hace la pregunta, cuando ya te ha perdonado, cuando nos ha levantado, no cuando estamos ahí en el barro, cuando nos ha levantado, dice, venga, ¿te animas? Claro, no se lo dice directamente, lo hace al auditorio, pero yo creo que Dios me da a mí la sensación, pero esto es cosa mía, de que sabía que iba a levantar la mano Isaías, ¿no? Pero es como que, ¿a quién envío? A ver, tienes a Isaías al lado de, ¿quién va a ser el que se ocupe de esto? Dios, ¿no? mira para arriba, ¿quién irá por nosotros? Es que Dios apela a nuestra libertad, ¿no? Sin Entonces duda, no te dice, ve tú. Sí. Bueno, a veces sí dice, ve tú, pero porque ya te has puesto en disposición. Pero te pregunta, ¿quieres ir? ¿O quién irá por mí? Y permite incluso que seas tú el que tome la decisión y digas, venga, ya voy. No somos robots, al contrario, Él respeta nuestra libertad y apela a nuestra libertad también. Bueno, pues otra cosa importante de la lección de esta semana es, después de esa caída, después de ese de independencia de aquella primera pareja humana, Adán de forma más consciente, puesto que Eva fue seducida, engañada, ¿no? Son expulsados. Sí. Fuera del Edén, y Dios pone, con esa palabra vocablo que decía bien la escuela sabática, Lai, ¿no? Que es Sheken, que es la misma raíz del tabernáculo entre los hombres, de Dios que quiere morar con nosotros, y de la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Entonces pone unos querubines para que no entre de nuevo la pareja y pueda comer del árbol de la vida, ya que había conocido el mal y no quería Dios que esto continuase eternamente. De hecho, va a haber un punto final, ese Edén será restaurado y nosotros podremos de nuevo volver a comer del árbol de la vida.
Pero tuvo que ser frustrante ser arrojados del jardín del Edén y tener que volver allí, a aquel lugar, a las puertas donde estaban aquellos 2 querubines, a ofrecer aquellos sacrificios, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando has pecado? Cuando has desobedecido, cuando has hecho algo que... Y eso te expulsa de una situación que tú tenías muy cómoda y has perdido todo. Eso suele pasar en la vida de muchos y muchas, ¿no? ¿Cómo vuelves luego de nuevo a acercarte a Dios y decirle, reconozco mi pecado y que solamente tú puedes hacer esto en favor mío para restaurarme y para que todo vuelva a ser como antes, ¿no? La realidad es la que es ahora, he perdido esto, pero tú me has prometido que vas a hacer, porque en realidad la diferencia está en lo que Dios hace en favor nuestro. Esa es la clave. Esa es la clave. Y todos los que han sido creyentes desde Adán y Eva hasta nuestros días saben que había un sacrificio que era lo que tipificaba todo el servicio del santuario. Entonces, pues, no hay que pegarse un tiro. Muchos ponen fin a su vida cuando el desastre es manifiesto por un error que han cometido. ¿Los podemos cometer? Yo seré de los que cuando tenga a Dios delante y venga a mi casa en el cielo a tomar un refrigerio, tengo muchas preguntas que hacerle en el petit comité, y una de las que pienso hacerle es si habría otra manera de haber hecho ese plan de rescate. Pero porque yo ahora mismo es una cosa que digo, ay, ¿por qué esta manera? Porque me gusta buscarle a veces las 5 patas al gato. Pero dicho eso, tenemos esta manera de hacerla. Y qué bien que tú lo dices, Antón, cuando dice Dios es el que mueve ficha. Y no hay casualidades en todo esto, porque hay un problema, tú decías, has cometido un error. Hay separación, hay rebeldía, se resquebraja todo, ¿no? Este mundo vemos que no funciona bien. Y más allá de decir, ¿de dónde viene tal? Esa es la evidencia. Lo real es que este mundo no funciona bien. Cada uno de nosotros vamos como podemos, medio cojos por la vida. ¿Cómo solucionamos esto? Y hay una solución personal y hay una solución global. Y entonces, qué interesante, porque no hay casualidades. Cuando uno se acerca al texto de la Biblia, que se puede acercar de muchas maneras, como simple un relato mítico, un relato histórico, una novela, pues ponle lo que tú quieras. Mucha gente se acerca así, bueno, sí, tiene su valor, tal. Cuando uno se acerca como buscando al autor, viendo que es una palabra viva, dice Pablo, ¿no?, que es más cortante, se acerca con esa actitud diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir para mí hoy? Y ves que es relevante, ¿no? Cuando descubres a ese autor que hay y uno empieza a hilar las cosas, ve que hay una continuidad desde el origen hasta el final. Exacto. Que hay un propósito, que hay una razón de todo esto, que desde el principio ya las cosas van encasando unas con otras. Y entonces vemos que hay un plan de rescate. Que el mismo Cristo dice, todo se ha consumado. Que hay, entonces, dentro de ese plan, el trono, el santuario, el tabernáculo, tiene una razón de ser. No es casualidad todo lo que hay ahí en juego. Hay toda una pedagogía, ¿por qué está esto así? ¿Por qué esto funciona asado? ¿Por qué tal? El mismo, y eso es muy evidente, todo el cristianismo estará de acuerdo en que Jesús es el Cordero. Pues esos corderos que desde el origen, desde el Génesis, ya empiezan a prefigurar y a simbolizar lo que va a acontecer en ese futuro cuando Jesús es colgado como cordero, porque para redimirnos, y no es el tema ahora para qué, todo eso va teniendo un sentido. El santuario tiene un sentido. Tú decías, ¿no? Sí. Que hazme un santuario, decían, con una cortina, tal, y un tabernáculo. Es que Dios quiere estar entre nosotros y elige esa manera. Por eso decía yo, le podíamos cuestionar, ¿y por qué no esta manera podía haberlo hecho de otra? Bueno, lo ha hecho así, ¿vale? Entonces yo le preguntaré si hubiera otra manera, pero bueno, no sé lo que me contestará. Quizá pero porque esa pregunta se hace porque a veces se nos hace muy largo todo este sufrimiento, ser testigos de toda esta longitud de la historia, ¿no? Pero como tú bien estás diciendo y remarcando, es que Dios es el que ha dado el paso. Es que todas las deidades paganas uno iba y sacrificaba a veces hasta sus propios hijos para que le fueran propicios. Pero es que en este caso es Dios el que es propicio a nosotros. Ha hecho propiciación en favor nuestro. Claro. De hecho,
Sí. La lección nos recuerda, ¿sabes? Una de las imágenes con las que me quedo de esta semana y que me reconcilian con Adán y Eva, quiero decir, reconcilian no porque no estuviera reconciliada con ellos, criaturas, sino porque me parecen el Adán y Eva más humanos que recuerdo haber visto. Es esa imagen de Adán y Eva volviendo a las puertas del Edén, ¿verdad? Es una imagen tristísima, ¿no? Ellos que han vivido allí, ellos que eran inmortales allí, ellos que caminaban con Dios allí, a las puertas mirando lo que hay dentro. Es una imagen tristísima, de hecho, a mí me sobrecogía, ¿no? Pensar en esas dos pobres criaturas que pasan de la inmortalidad a la mortalidad, porque yo pensaba, a veces qué injustos somos con los personajes bíblicos. Nosotros conocemos la muerte desde que nacemos, porque vivimos en un mundo de muerte, de pecado. Estamos acostumbrados, aunque nos sigue siendo ajena, pero a la enfermedad, a la muerte. Es decir, lo vivimos de forma normal. Se marchitan las flores, se mueren los animales, que es algo horrible, nos sigue resultando horrible, pero de alguna forma estamos acostumbrados a ello. Vivimos, compartimos, convivimos con ello, ¿no? Y convivimos con la muerte y con el deterioro. Pero ellos que habían vivido en el Edén, de repente, la única opción que tenían era acercarse a la puerta y desde fuera, viendo cómo lo que tenían fuera se iba degradando, iba muriendo, ver que el Edén estaba allí. Y me sobrecogía la idea de que el Edén estuvo bastante tiempo en la tierra todavía después de la caída, ¿verdad? Hasta que, efectivamente, habrá desaparecido porque ya no tenía lugar estar ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, la lección nos recuerda que desde el momento en el que cayeron, el plan de la redención les quedó claro. Supieron que había un Mesías y desde el momento en que cayeron reconocieron y sabían que efectivamente había un Mesías que les iba a salvar. Y fue Dios mismo el que les permitía acercarse a la puerta y ver efectivamente cómo se movía de alguna manera entre los querubines. Y yo me preguntaba en esta semana, al hilo de lo que estáis comentando también, ¿de qué manera puedo acercarme yo hoy a esa idea, a esa imagen? Porque yo estoy como ellos, ¿no? O sea, de alguna forma tengo que acercarme, no al Edén, pero sí al lugar en el que Dios está. Yo me puedo acercar, y si me invita a acercarme confiadamente al trono de la gracia, de alguna forma tengo que poder acceder, ¿no?, a su gloria. De alguna manera tengo que poder hacerlo. Y claro, la pregunta será, ¿cómo puedo actualizar yo eso hoy? ¿De qué manera puedo hacer mía también esa imagen? Porque esa es la que Dios me ofrece, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que, bueno, aceptamos la historicidad del relato. Desde luego. Claro, entonces, más que nada porque si aceptamos la historicidad del relato, nos da más respuestas que quebraderos de cabeza. Aquellos que lo ven como mítico, se les supone, hay que empezar a hacer un arco para allá para acá para poder cuadrar y esto por esto y tal cual. Es mucho más simple, más sencillo aceptar el relato tal como viene, con sus lagunas, pues no tenemos toda la información porque está muy condensado. Entonces, pues, claro que sí, no tenemos todos los detalles, pero yo le aplico una razón muy simple, es que Jesús mismo lo ha aceptado. O sea, que si Jesús hablaba del origen así, como nuestros padres, pues yo no le discuto a Jesús. Partiendo de eso, ¿cuántas veces muchos cristianos ven en ese ir Adán y Eva a las puertas del Edén, que ya no sé, imagino una reja o claro, los dos querubines. Bueno, el límite que no podían pasar, como muchas veces te lo mereces, te lo has buscado. Ven a ese Dios que dice, pues ahora no te dejo entrar, ¿no? Has disfrutado de esto y no te dejo. Cuando seguramente es más real lo que tú acabas de decir. Con cuánta pena se acercaron, con cuántas lágrimas, con cuántos lloros derramarían allí. Por empezar a ser conscientes de lo que habían generado. Y escúchame, y cuántos lloros aquellos ángeles compartirían. Cuántas lágrimas les saldrían a aquellos ángeles querubines en las puertas, diciendo eso. Y cuántas veces Dios no lloró allí y diciendo, tenemos que comprender esto. Y entonces viene otra pregunta y es, y entonces yo me hubiera impacientado. Si me pongo en la piel de Adán y Eva, he dicho, venga, pues queremos la solución ya. Lo hemos roto, queremos la solución ya. Y uno podría decir, y fíjate lo que ha dado lugar a la humanidad. Pero es que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando queremos una solución ya para uno de nuestros problemas. Cuando pasamos por una crisis, cuando pasamos por una enfermedad, cuando tenemos esas preguntas, le rogamos de rodillas, con lágrimas, llorando, Señor, quiero una solución ya. Que le decimos, cúmplase tu voluntad, pero en realidad estamos diciendo, quiero una solución ya.
Y sin embargo Dios tiene sus tiempos, tiene su propósito, tiene su... No sí, porque esa restauración final va a ser hecha, claro, y va a ser hecha para siempre, para toda la eternidad. Ya no va a haber más. Nuestros tiempos no son los tiempos que más maneja tropiezos, Dios. Y en el tema de la profecía, que es lo que nos ocupa este trimestre, es lo que deberíamos un poco entender, que Dios va dándonos vislumbres un poco de lo que tiene. Y otro tema sería, ¿y cómo se complica a veces Dios la vida? Cuando podría ser más fácil que nos dijera las cosas que van a suceder. Pues mira, esto así, esto tal, en el año tal, en el no sé qué, y esto tal, y te va a pasar esto en la vida. Y cómo a veces Dios lo viste con ese halo un poco de misterio, porque si no, de imágenes. no nos estaríamos preparando. Porque si tuviéramos todo, no nos prepararíamos día a día. Claro. Tengo tiempo. Qué interesante que digas tiempo. eso, ¿no? Porque si no, fíjate, y incluso yo buscando, hay teólogos que opinan que seguramente si Dios fuera tan abierto, el enemigo también estaría más preparado para frenar los avances de Dios. Me parece también interesante, no sé si será esa una razón, Sí, pero incluso el enemigo, ¿cómo estuvo preparado para la venida del Salvador? ¿Cómo preparó para que pudieran ir detrás de él? Tal. Dios a veces nos quiere avispaos y no quiere tampoco ponerle una alfombra al enemigo. De decir, bueno, no te voy a revelar mis planes para que tú me hagas la contradefensa continuamente. Ya me estás tocando un poquito ya. ¿Vale? La hebra. Sí, Dios a veces, como a veces se nos dice que a veces es paciente, ¿no? Pero a veces también, Dios también a veces en esas ganas que tenemos de llevarlo a nuestro terreno, a Dios también le ponemos llora y a veces incluso se enfada, lo ponemos a veces en el límite, ¿no? Vamos a adentrarnos ahora, antes de que acabe nuestro tiempo, porque la lección nos lleva a una descripción de esos querubines que están ahí, que un poco habla también la Escuela Sabática Online, ¿no? De que estaban una rueda dentro de otra rueda, los querubines estaban ahí, se movían todos con una forma organizada, había una forma de mano que salía de entre ellos. Menudo lío para poder intentar describir lo que es el trono de Dios y cómo se hace su voluntad, porque Él es soberano, ¿no? Entonces nos está hablando de Ezequiel, en el capítulo 10 dice, desde el versículo 1 nos habla de querubines, y en el 20 dice, y conocí que eran querubines. Todos estaban junto al trono de Dios, ¿no? Sabemos que esos 4 seres vivientes tenían 4 caras, ¿no? De león, de hombre, de águila. Qué cosa más rara, Qué ¿no? cosa más rara, eso es lo que yo quería, ¿no? Que pudiéramos llegar, ¿no? Y yo quería leer 2 declaraciones que están en el material auxiliar, que son de lenguaje, porque dice lo siguiente, eso está en La verdad acerca de los ángeles, página 142. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas, y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Y continúa el otro párrafo. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. Esto para aquellos que piensan que está todo descontrolado, ¿no? En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Al hilo de lo que venía diciendo aquí Juan Fran, ¿no? De que nosotros nos impacientamos, pero todo está bajo el control de Dios. Sí. ¿Vale? Aunque haya un caos, porque aquí han bombardeado poblaciones como Guernica, matando a población civil en los años 36 al 39 del siglo pasado, y ahora lo están haciendo y lo estamos viendo y estamos siendo testigos de que la población palestina pues les caen bombas por todos los lados, bombas incendiarias, matan niños, matan personas indefensas. Es una atrocidad. Es una atrocidad con toda la complicidad de todos los países que miran para otro lado, como miraron también a nuestro país. Y bueno, esto ha pasado en múltiples lugares de este planeta, ¿no? Pero es lo que venía al principio diciendo Esther en la presentación, que es que el ser humano tiene libertad. Ahora, lo que hacemos con esta libertad en este tiempo va a dar respuesta a la opción que tengamos cuando Dios restaure todas las cosas. Donde vayamos a estar entonces, lo estamos decidiendo hoy aquí. Mando un mensaje a todos aquellos que pueden ser cómplices
porque yo he hablado con algunas personas que hacían determinadas cosas y han dejado de hacerlas cuando fueron conscientes de lo que significaba estar en esa rueda que significa colaborar con el mal, con ese enemigo de las almas que solo busca la destrucción, puesto que ya tiene perdida la batalla. ¿De acuerdo? Entonces, el ay de los moradores de la tierra llega hasta nosotros muy actualizado. Entonces, seamos conscientes de que en medio de este caos, todas esta simbología es que Dios está al control. Esas caras de águilas, ¿qué pueden simbolizar esas caras? ¿Qué podríais decir? La cara de águila, la cara de hombre, la cara de becerro o de buey, la cara de león, el león de la tribu de Judá. Claro, además 4 caras, ya sabes, si tuviéramos 4 caras miraríamos adelante, atrás, a un lado y al otro, nadie nos podía dar la puñalada, ¿no? Hombre, la lección nos habla de que, bueno, pues hay una probable coincidencia entre esas caras con los estandartes de las tribus de Israel que eran las que guardaban, ¿no? Los diferentes rincones del santuario, que es una forma de explicar efectivamente que ahí está representada la humanidad, en este caso que estaría representado pues el pueblo que adora, ¿no?, a Dios, y es algo simbólico muy, muy chulo. De todas formas, es posible que a veces prestemos más atención a los símbolos que al significado del símbolo, ¿no? Exacto. Y también yo pensaba esta semana que, claro, de la misma forma que no coinciden aparentemente visualmente, aunque tienen coincidencias, las visiones de Isaías y de Ezequiel, con total probabilidad, si cualquiera de nosotros accediera visualmente al trono, cada uno vería algo distinto. Porque estamos hablando de algo que el ser humano no puede explicar. Y estamos hablando de algo que se nos escapa. Entonces, claro, ¿cómo puedo yo explicar la gloria de Dios? ¿Cómo puedo yo explicar lo que hay alrededor de Dios? Cada uno con nuestro lenguaje lo explicaríamos de una forma distinta. Para unos serían ruedas, para otros serían organismos que se mueven un montón de ojos, otros vieron un montón de cosas, porque con total probabilidad esa es una minúscula explicación de la realidad, de lo que allí vieron. Entonces los símbolos nos sirven para orientarnos un poco, pero probablemente tengamos que salir un poco más de ahí, ¿no? Lo interesante es que abrir un poco el foco, claro, y decir, bueno, esto es una forma de explicarlo, pero en realidad es mucho más. Pero es curioso que lo mismo que ve Ezequiel, lo ve Isaías y lo ve Juan. Y lo ve Juan. Y lo ve Juan. Es decir, lo ve Juan también. Sí, sí. Que son formas de explicarlo, pero bueno, con sus matices. Pero ven una misma visión, ¿no? Que ven un mismo tipo de Apocalipsis 4, que es relevante. Y demás, pero bueno, que al final son símbolos. Nos está avisando Juan Luis de que estamos terminando y ya sabéis que la escuela sabática nunca nos despedimos como debiéramos, porque estamos pendientes de la capilla del predicador que empieza allí lo que es el sermón, y entonces apuramos hasta un momento y conectamos, así que en cualquier momento tendremos que dejarlo. Yo no quería que se me olvidara también la referencia al tabernáculo en el desierto, porque la referencia a ese plan de rescate, cuando viene Jesús, Juan, el evangelista, al comienzo del evangelio dice, habitó entre nosotros. Es decir, Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros es, directamente en hebreo, puso su tienda. Su tienda de beduino, ¿vale? De gente del campo, y la puso en medio de nuestras tiendas. Para vivir con nosotros. Que vino, Fíjate, esto es muy curioso porque es fácil conectarlo con el tabernáculo, la tienda de reunión, también llamada en el desierto. Y yo he descubierto, o no había caído en la cuenta, de la disposición que tiene el tabernáculo en el desierto. Se la da Dios a Moisés, es decir, le dice, lo pondrás en medio. Y la disposición de las tribus, de todo el pueblo, lo vas a hacer en este orden. Y no había caído que dan los números. Mira, de la tribu de no sé qué, 70.000 tal. Sí. De la tribu de no sé cuánto, 150.000 tal. Y entonces, viendo esto, leyendo, resulta que el orden de distribución de Dios no es de buen estratega. Es decir, si lo que tenemos que hacer es un campamento para organizarnos, y sobre todo también pensando en la defensa de que puedan venir terceros a aprovecharse, a invadirnos, a saquearnos, a tal, resulta que está todo esquinado, está bien repartido. Porque en una esquina están las tribus más numerosas, en otra hay una esquina desprovista, y es que resulta que la estrategia de Dios no es la mía. Y Dios lo que está diciendo es, la fuerza, ¿quién es la fuerza del campamento? El medio. ¿Quién es el centro del campamento? El centro. ¿Quién es el que os da la verdadera cobertura? Claro. Porque si empezáis a decir, no, vamos a repartir los cañones,
bien repartidos, los tanques. La estrategia humana, los tanques, aquí, ese flanco está bien cubierto, el otro no sé qué. Al final, ¿cuál es nuestra idea de quién depende la defensa o tal? Sí. Dios los desparrama, aunque están todos organizados, es decir, hay 3, el centro lo ocupa el tabernáculo, y en cada sentido, norte, oeste, tal, hay 3 tribus, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que Dios, el orden es muy llamativo, pero el centro es Dios. Y si uno quiere pasar para visitar de mi clan al otro, oye, que voy a ir a ver a mi tío que es o a mi amigo que es de la otra tribu, tenía que pasar por el tabernáculo. Qué curioso también, ¿eh? Bueno, podías dar la vuelta y salirte del campamento y tal, pero si tú quieres, lo normal es, tienes que toparte con Dios. Tienes que pasar por Dios, cerca es decir, de la vas a tener que mirarme a mí primero antes de ir a tal. Lo cual me parece también muy llamativo ese concepto de tienda que Dios quiso, que es una prefiguración del trono. Claro. Que se perdió lamentablemente con la desobediencia del pueblo elegido. Se perdió la presencia de Dios que estaba ahí en medio, aunque Jesús fue Dios con nosotros, Emmanuel, y ahora tenemos el Espíritu Dios en nosotros. No quiero que terminemos sin que hagamos una última reflexión. ¿Cómo es posible que Lucifer, ser creado, ya sabemos que el mal no se puede explicar, pero cómo puede ser que ese ser perfecto en la misma presencia de Dios cayera? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo dejó de contemplar a su Creador y empezó a creerse el ser más? Por favor, veamos todas esas, actitudes que muchas veces los seres humanos proyectamos, que son fiel reflejo de ese rebelde contra su Creador, ¿no? Buscó la independencia de Dios, se contempló demasiado a sí mismo y quiso ser como Dios. Qué tunante, qué soberbio, qué necio, ¿no? ¿Vale? Y ¿cómo se puede? Pues solamente sintiendo envidia, solamente sintiendo celos, y así no vamos a ningún lado, ¿no? No, una última frase. Sí. Fíjate lo absurdo del asunto, ¿no? Resulta que no fue uno de los otros ángeles, sino que era el ángel alrededor del cual estaban los demás. Porque de hecho, cuando Elena White habla sobre él, dice que tenía una gloria que superaba la de los demás, que es algo inexplicable. Dios se organiza como quiere, evidentemente, pero bueno, efectivamente, él decía que tenía más gloria que los demás, y los demás se sujetaban incluso a lo que les decía. Él un poco organizaba, ¿no?, el funcionamiento del tema querubín. Y resulta que él, el que estaba al cargo de todos, o sea, el que tenía más, no era uno de los que tenía menos posibilidades, ¿no? Era justo el que se ensoberbeció. Terminamos. Qué cosa más triste, ¿no? Sí, terminamos, Esther. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Ya tenemos al predicador. Sí, ya tenemos al predicador. Damos paso Hace unos años. Un abrazo. Nos vemos después en la zona mixta. Bueno.